Hoy nos encontramos junto al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en su última entrevista antes de dejar el cargo. Contralor, gracias por acompañarnos en CNN. Muchas gracias por la invitación y por tenerme acá. Sí, por cumplir compromiso, además, sí, la última entrevista. por, sí, es para que veas que... Hecho hace 4 años. Exactamente, sí. Contralor, lo primero, vamos a ir hacia atrás y después hacia adelante, vamos volviendo en el tiempo, pero si tuviera que hacer un balance de su tiempo como Contralor, ¿con qué sensación se queda? Bueno, efectivamente estoy concluyendo ya mi periodo constitucional de 8 años como Contralor General de la República. Es un periodo largo, es un periodo extenso para una autoridad a cargo de una institución. Y el balance, evidentemente, que siempre va a tener elementos que son de dificultad, por cierto, en una gestión tan larga, pero también de mucha satisfacción por los objetivos que se han alcanzado. Yo diría que el balance, si uno, como se dice, una raya para la suma, yo creo que es muy positivo, por lo menos así lo veo yo, así me lo hacen saber muchas personas, y en muchos planos, pero sobre todo en cómo creo yo que estoy dejando la institución para adelante y cómo fue posicionada la Contraloría respecto de sus funciones. ¿Usted diría que hay más corrupción hoy día en Chile? No, eso yo creo que es imposible de afirmar. La corrupción es un concepto y es un fenómeno, perdón, que de por sí es oculto, por lo tanto es muy difícil de poder medir. Si bien es cierto en nuestro caso, como país, quiero decir, los indicadores muestran un estancamiento desde hace muchísimo tiempo desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. Yo creo que en la medida que tengamos instituciones como la Contraloría, que realizan de manera autónoma su trabajo con el nivel de hallazgos que tienen, creo que es un fenómeno que hay que ir atacando siempre. Por lo tanto, el hecho de que en los últimos 6 meses, por así decirlo, hayan aparecido estos fenómenos como el de los convenios, nos debe llevar a una conclusión muy apresurada respecto de que hay más corrupción que antes. O sea, yo en 8 años puedo tener una mirada mucho más de largo plazo de cómo es el fenómeno, y yo diría que en distintos periodos hubo distintos momentos marcados por fenómenos de corrupción que dan cuenta de que es algo que va apareciendo y del que hay que ocuparse. Contralor, ¿alguna vez intentaron presionarlo? Yo, sinceramente, y ahí de verdad que creo que me cuesta encontrar un momento en que uno se haya sentido como presionado por hacer algo, o que alguien, alguna autoridad, porque de nuestro fiscalizado, se haya sentido como que quería incidir respecto de la decisión que quería tomar la Contraloría. Hay que aclarar bien acá que si bien las decisiones las toma el Contralor General de la República, acá hay un equipo técnico que es el que prepara esas decisiones, que pasan por filtros de jefaturas, que pasan por jefes de división y luego llega al gabinete del Contralor. Por lo tanto, incluso para mí mismo, cuando hay propuestas de decisiones, no es que yo por ejercicio de un poder jerárquico pueda llegar y decirle a un funcionario, no, esto es de una manera distinta a la que me están proponiendo. Usted tuvo una fuerte pugna con la subcontralora Dorothy Pérez y ella lo va a subrogar. ¿Le preocupa que alguien que usted mismo nos dijo en CNN Chile perdió su confianza lo subrogue? Bueno, yo creo que independientemente de las personas que estén en juego en una situación como esta, para una institución que podríamos denominar como permanente para la República, es una institución casi centenaria como la Contraloría, es bueno que quede claro prontamente quién va a ejercer con carácter de titular las facultades que tiene la Contraloría. El Contralor General o la Contralora General es una autoridad nacional que tiene una legitimación democrática indirecta, porque tiene que ser ratificado por el Senado con una mayoría cualificada. Eso, si bien representa probablemente una dificultad política para quien hace el nombramiento, porque hay que llegar a acuerdos, por cierto, que es el presidente de la República, también por otro lado sí le da una gran legitimidad a quien ejerce el cargo. Y por eso es tan importante que en este tipo de instituciones, y en otras también que tienen el carácter autónomo como la Contraloría, existan titulares que están a cargo. ¿Se debilita el trabajo de la Contraloría si la subrogancia es demasiado extendida? Por cierto, eso ocurre en cualquier institución. Y eso, por tanto, la lucha contra la corrupción o la fiscalización se debilita. Yo estoy confiado. ¿En alguna medida? Yo creo que, en primer lugar, estoy confiado en que los poderes públicos van a actuar y van a ejercer sus funciones. Eso yo creo que es lo primero que tengo que decir acá, porque si no se va a interpretar como que quiero poner una presión sobre, y a mí no me corresponde, menos ahora. Pero sí quiero decir que efectivamente hay una serie de decisiones estratégicas que se tienen que tomar como Contraloría y por la cabeza de la Contraloría, que es el Contralor, que es muy difícil de tomar si uno no está en funciones como titular en el cargo. Voy a poner un solo ejemplo. En el caso convenios, por ejemplo, nosotros como Contraloría lo que tuvimos que hacer fue una modificación importante en el plan de auditoría. Solo para que se sepa, el plan de auditoría es una planificación de las auditorías que se van a hacer durante el año y que responden a una serie de indicadores de riesgos. De acuerdo a esos indicadores de riesgos tuvimos que modificar lo que íbamos a hacer en el MIMBU
y subir el programa de asentamientos precarios y dejar otros fuera, porque además hay recursos limitados, no podemos hacerlo todo. Y esa es una decisión estratégica que solo se puede tomar cuando uno está empoderado en el cargo. ¿Es más grave todavía una subrogancia prolongada el próximo año cuando es un año electoral? Bueno, los años electorales, sobre todo en el último tiempo, se han mostrado que son críticos desde el punto de vista del control. Y sobre todo si son, y me van a perdonar que lo diga así, pero si son años electorales respecto de órganos autónomos como son las municipalidades y los gobiernos regionales. ¿Y por qué los digo? Porque ellos tienen un presupuesto que aprueban ellos mismos, sobre todo las municipalidades. Entonces la municipalidad puede aprobar un presupuesto y puede modificar, y sobre todo en las modificaciones se puede dar, puede modificar un presupuesto que tenga una orientación más bien electoral. Y ahí tiene que entrar el control. O sea, ese es un sí. Es más complicado. Sí, claro. No, por cierto. Exacto, por cierto. Eso es lo que quiero decir. Quiero graficarlo con ese ejemplo, ¿no? Vamos al caso convenio. ¿Es importante en el caso convenios en qué momento se enteró el presidente de la República? Del punto de vista del control que hace la Contraloría, no tiene relevancia. Porque nosotros lo que estamos haciendo acá es fiscalizando en dos niveles. Un nivel fue el nivel de la Secretaría Regional Ministerial y del Ministerio, sí. Y otro nivel es el nivel de los gobiernos regionales. Desde el punto de vista penal, como abogado, ¿es importante cuándo se enteró el presidente de la República? ¿Eventualmente? Uy, esa es una pregunta que me costaría poder responder porque yo no estoy al tanto de las investigaciones penales, no sé cómo han avanzado. Del deber de denunciar eventuales delitos. En ese sentido le pregunto si es importante cuándo supo el presidente de la República. La verdad que cualquier funcionario público tiene el deber de hacer esa denuncia penal. Pero también hay que tener cuidado de llegar y denunciar cualquier tipo de irregularidad. Yo no diría que eso tenga una relevancia desde el punto de vista de la presidencia. Una vez, eso sí, que ya están hechas las auditorías, por ejemplo las de la Contraloría, evidentemente que es importante saber que si hay una irregularidad, esto se ponga a disposición del Ministerio Público, que fue lo que nosotros hicimos cuando concluimos las auditorías. Contralor, ¿usted mantiene la impresión de que va a ser muy difícil recuperar parte de estos dineros eventualmente defraudados en el caso convenio? Sí, yo creo que eso es muy complicado que pueda ocurrir porque, y eso es algo que se modificó en la actual ley de presupuestos para el próximo año, no hay garantías. No hay garantías serias y reales que puedan ser exigibles, porque también nos hemos encontrado como Contraloría que algunos organismos exigían como garantía un pagaré. Y el pagaré, si bien es un título ejecutivo que permite demandar, pero en el fondo va a depender del patrimonio que tenga el demandado. Y acá, en el fondo, lo que se necesita es una garantía que sea efectiva como una boleta de garantía bancaria. O sea, ¿va a ser plata perdida en muchos Probablemente sí. Después está el tema administrativo. Sí. Aquí se ha hablado mucho que había vacíos. Por lo tanto, hay muchas cosas que, aunque sean delitos, administrativamente no son falta. Esa es una paradoja que se está produciendo en este caso. O sea, ¿sí? Sí, claro. O sea, hay cosas que estaban permitidas y que no van a tener sanción administrativa, exactamente. Y eso sí podrían tener sanción. Claro, porque puede acreditarse, como probablemente así va a ser, dado como han avanzado las investigaciones penales, que se acredite que había un ánimo defraudatorio respecto del fisco. ¿Qué pasaría con la fe pública, Contralor, si esto en el ámbito penal no termina con sanciones importantes? Pasaría lo que ocurre en todos los casos de corrupción cuando no hay una sanción, que es que queda esa sensación de impunidad y que este tipo de delitos son delitos bagatela que no tienen consecuencias para aquel que ha defraudado el patrimonio público. Y eso es muy malo, no solo por el caso en particular, sino que respecto de la confianza pública que debe existir en las instituciones. O sea, el nivel de confianza que existe en nuestro país respecto de sus instituciones es muy bajo y eso afecta, en definitiva, a la confianza que existe en la democracia. Es lo que pasó con las platas políticas. Claro. Yo no me meto ahí como Contraloría, obviamente, porque es otro ámbito. Penal, claro. De sentir que sale gratis. Claro. Ese es el gran problema de los delitos de cuello y corbata. Ahora, uno puede pensar que fue coincidencia, porque claro, cuando le preguntan básicamente lo del mecanismo, si hubo mecanismo, no hubo mecanismo, y usted dice que no puede afirmar si hubo mecanismo o no, pero puede ser coincidencia que se produzca el mismo sistema de intento de defraudar platas fiscales en tantos lugares al mismo tiempo. Es difícil decir que es una coincidencia realmente, porque es demasiado... Fue un mecanismo muy burdo, un sistema muy burdo que se aplicó y que en el fondo básicamente fue utilizar esa grieta que existía en la institucionalidad pagando altas sumas por proyectos que no valían nada o valían muy poco.
¿ya? Ese es más o menos lo que ocurrió. Lo que pasa es que decir mecanismo tiene como una connotación valorativa que a mí me cuesta ponerla porque no se ha terminado todavía con la investigación. Pero da la impresión de que al menos hubo algún grado de coordinación o de compartir información de dónde estaba la grieta y cómo hacer el fraude. Claro, pero eso es algo que nosotros no hemos podido determinar por las facultades que tenemos. Eso es algo que son otras las instituciones que tienen que tener. Es difícil pensar que fue coincidencia todo al mismo tiempo. Cuesta pensarlo, y yo después de 8 años como contralor y haber pasado todas las cosas que ha pasado y todos los casos que me ha tocado ver, obviamente que uno empieza a decir ya coincidencia, me parece raro que sea coincidencia. Ahora, muchos le han criticado también cómo pasó esto sin que la Contraloría lo advirtiera. Así como también se ha criticado al Ministerio Público, pero como estoy con usted, la pregunta claro. para usted. Sí. ¿Por qué no levantó alertas la Contraloría? Sí, yo creo que esa crítica que también la he escuchado y que incluso me ha tocado explicarla en el propio Congreso, yo creo que hay que ni siquiera matizarla, yo creo que hay que descartarla de plano, por varias razones. En primer lugar, porque en varias de las comparecencias que yo tuve al Congreso, y estoy recordando algunas del año 2018 y de ahí para adelante, es decir, hace 5 años, nosotros hicimos presente en el Congreso y luego al Ejecutivo, con varias minutas y con reuniones de trabajo, que teníamos un problema serio en materia de transferencias. Es decir, que se estaban transfiriendo ingentes recursos públicos a fundaciones, a instituciones privadas sin los resguardos necesarios. ¿A este gobierno o al anterior también? A este y al anterior. Y las minutas fueron, sobre todo, las que hicimos acá, fueron al gobierno anterior. Hoy día casi todo eso está recogido en la ley de presupuesto y de la regulación que ahora tiene las transferencias, pero todavía quedan flancos muy abiertos. O sea, en primer lugar, la Contraloría lo hizo presente y lo hizo presente a las más altas autoridades e incluso al poder político. Eso es lo primero. En segundo lugar, nosotros ejercimos nuestras facultades. Entonces, aquí hay 2 tipos de facultades. Primero está el control preventivo, que es la toma de razón, y luego está la auditoría. Respecto de la toma de razón, aquí hay ciertos montos que no han cambiado en el tiempo, respecto de los cuales hay exención. Por lo tanto, si usted pone convenios que están bajo el límite, evidentemente lo que está haciendo ahí por lo menos es una elusión respecto de la toma de razón, y eso solo se puede detectar a posteriori. ¿Hubo un intento de engañar a Contraloría? Probablemente sí, porque eran varios convenios similares, por lo menos en Antofagasta. ¿Todas bajo el monto y todas justo bajo el monto del control. ¿Eso puede ser casualidad? No, eso obviamente que no era casualidad y es una de las observaciones de la auditoría. Pero también hay que decir lo siguiente, ¿qué es la toma de razón? La toma de razón es contrastar. Esto es un poco técnico, y perdón que a lo mejor de un poco aburra con esto, pero de verdad que esto es cómo trabaja la Contraloría. La toma de razón es contrastar ese acto, esa decisión, con el ordenamiento jurídico. Y no puede ir más allá, no puede inventarse normas la Contraloría. Si el ordenamiento jurídico es precario, como lo era en materia de transferencias, cosa que nosotros habíamos advertido al Congreso, evidentemente que la toma de razón no puede rechazar esos convenios. ¿El poder político puede lavarse las manos respecto al caso convenio? En ningún caso. Y perdóneme que lo diga así, sea el color que sea, porque esto se ha advertido hace muchísimo tiempo. O sea, ni el gobierno anterior ni este. No, ni el anterior del anterior, ni tampoco los parlamentarios. Si acá lo que hay es una carencia de regulación en materia de transferencias de ingentes recursos. Hoy día supimos que además hubo lo publica varios medios, entre otros Exante, La Segunda, aparecen varios medios de comunicación, que además hubo una advertencia interna. Claro. Del propio MIMBU respecto de lo precario que era este sistema. Claro, ese es el mecanismo de control interno, que son las auditorías internas. ¿Y por qué no se hizo nada? Pero el punto está en que... ¿Explica, Contralor? Es que en todo organismo público, como la propia Contraloría, existe una auditoría interna, o un control interno, una inspectoría interna en las Fuerzas Armadas, una Contraloría interna, tiene distintos nombres. La idea es que el jefe del servicio, cuando recibe ese informe, haga algo y tome decisiones a partir de ahí. Evidentemente que si no se toman las decisiones sirve de poco la auditoría interna. La Contraloría luego, cuando hace su auditoría, confirma todo lo que está en la auditoría interna también. Entonces, claro, eso hubiese sido un buen insumo para tomar decisiones respecto de lo que estaba ocurriendo. Quiero llevarlo a otro caso, a uno que hemos conocido en estos días en medio de la crisis de seguridad que vivimos, que eso me parece que es indesmentible, y además del fuerte incremento del temor de los ciudadanos víctimas de la delincuencia. El alcalde Carter presentó ayer su batallón municipal, así se le denominó, y la pregunta es, ¿tiene una municipalidad? Antes lo había hecho el de La Reina, pero con otro formato, pero básicamente, primero, declaran emergencia municipal, comunal, por inseguridad. ¿Es eso legal? No existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad.
Eso no existe. ¿No tienen los alcaldes atribución para determinar eso? Ahora, no la tienen. Y no existe tal cosa en el ordenamiento jurídico chileno, y los estados de excepción son los que están establecidos en la Constitución y por las causales que están establecidas en la Constitución. ¿Y no los decretan las autoridades comunales? Por cierto que no tiene facultades de gobierno tampoco. Ha dicho el alcalde Carter que esto se puede asemejar de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, de experto en derecho administrativo, así que también, y sabe harto de Constitución, así que también se lo pregunto a usted, que se asemeja en el fondo a lo que pasó en la pandemia. ¿Se puede hacer ese parangón? No se puede hacer ese parangón por varias razones. En primer lugar, porque la pandemia corresponde a una emergencia sanitaria que tiene toda una estructura, un marco legal que está bien definido y que tiene toda una regulación que va por otro lado, que es el lado sanitario. Y a partir de ahí, efectivamente, se podían tomar ciertas medidas. Lo que existe en el nivel comunal, y por lo tanto que sí pueden hacer los alcaldes, es tomar ciertas medidas de gestión que colaboren con la seguridad pública, pero medidas de gestión que no son de carácter operativo ni mucho menos policiales. La actividad policial en Chile está reservada única y exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, y en otro ámbito totalmente distinto a la Directemar, que es la Policía Marítima. Pero la actividad policial está concentrada, y la prevención sobre todo, en Carabineros de Chile. Y también dicen que en casos de catástrofe también pueden hacer ciertas cosas y que... Sí, pero eso tiene, de nuevo, otro marco legal, que es el marco que está previsto respecto de sismos y catástrofes, o la regulación que existe a propósito del SENAPRED, que son los desastres naturales. ¿No se puede asemejar la catástrofe de seguridad a una catástrofe como las naturales? Por cierto que no. Entonces es ilegal lo que están haciendo. Nosotros no hemos revisado todavía esa ordenanza o ese decreto alcaldicio que debería materializar formalmente esto, pero en principio, y solo conociendo lo que se ha dicho por la prensa, no nos parece que corresponda. ¿Pueden usar recursos, dada su autonomía municipal, para aquello? Lo que pueden hacer dentro de este marco de medidas de gestión, que es lo que autoriza la ley para colaborar en materias de seguridad, es, por ejemplo, modificar el presupuesto comunal con los resguardos que están establecidos en la ley, por ejemplo, aprobación del Consejo, y pasar dineros o recursos públicos desde una partida a otra, por ejemplo, en materia de apoyo a la coordinación, a la gestión de seguridad. Ex uniformados, ex PDI, ex gendarmes, para que sin armamento colaboren con Carabineros. Eso parece que es exponer al riesgo a personas que no van a poder, que no tienen las facultades legales para poder hacer uso legítimo de la fuerza. Debo entender entonces que a usted no le parece ni prudente ni ajustado al marco legal. Claro. O sea, lo de prudente lo dejaría al lado, porque a mí no me corresponde hablar de prudencia o no, porque eso... Bueno, eso sí, pero es que eso tampoco sería legal. No, claro, pero lo que quiero decir es que no hay un marco legal que lo habilite. Esta ha sido una discusión que ha habido a lo largo de mucho tiempo respecto de hasta dónde pueden llegar las municipalidades en materia de seguridad. Y esto fue zanjado en 2016 en una reforma a la ley de municipalidades donde se dice expresamente solo colaborar en materias de gestión. Ya, no se zanja diciendo no van a estar armados. No, por cierto que no. No. Ok. Quiero llevarlo al... O sea, perdón, eso genera una expectativa que no se va a poder cumplir. Y por eso digo que va a generar un riesgo a personas que no van a poder defenderse legítimamente. Vamos a los casos de corrupción en municipios. Sí. ¿Diría usted que en los municipios está uno de los principales forados de corrupción en nuestro país? Tenemos un problema serio en materia municipal. Esto no es primera vez que se dice. Nosotros, si bien es cierto, digo como Contraloría, hemos aumentado la fiscalización municipal. Eso puede verse, mañana lo voy a presentar también, cómo evolucionó la fiscalización en municipalidades, con no muchos más recursos. Pero yo diría que ahí tenemos un problema serio en materia municipal, sobre todo por la mal entendida autonomía municipal y porque también la Contraloría no tiene las facultades que tiene respecto del resto del Estado. Y hay dos ejemplos que ya creo que lo he dicho en otras oportunidades. Primero, nosotros no podemos acceder a las cuentas corrientes bancarias de los servicios públicos en general y de los municipios en particular. Entonces eso ya es una cosa que es incomprensible. O sea, hay un proyecto de ley que está desde marzo del año pasado detenido en el Senado y todavía no avanza, esperando no sé qué, donde ahí se le daba la facultad a la Contraloría para poder hacer eso. O sea, nosotros para poder acceder a las cuentas corrientes tenemos que pedirle permiso a la municipalidad para que nos den, el banco nos entregue el saldo de la cuenta y poder hacer esa fiscalización. Eso por un lado. Y por otro lado, está el problema del control previo. Las municipalidades manejan muchos recursos, todas ellas. Realizan desde contrataciones muy pequeñas hasta grandes obras públicas, o sea, un estacionamiento subterráneo
concesionado es una gran obra pública y esos no pasan por el control previo de la Contraloría. Yo no digo que la toma de razón, que es el control previo, sea el antídoto frente a todo, pero sí ayuda mucho. Si yo le nombro los casos de Vitacura, Maipú, Santiago, Las Condes, Recoleta, ¿usted cree que en todos ellos hay indicios de corrupción y no solo de desorden administrativo? O sea, en todos ellos lo que hay claramente es corrupción y en todos ellos hay investigaciones penales también. Nosotros lo que estamos haciendo allí es, en algunos de ellos ya se terminaron los sumarios, en todos ellos hicimos acciones de fiscalización o auditorías que demostraron objetivamente que había pérdida de recursos públicos y por lo tanto lo que corresponde ahora es determinar las responsabilidades. Entonces eso es lo que está en curso hoy día. En el caso Recoleta, ¿usted tiene la sospecha de que pueda haber podría haber habido financiamiento ilegal de política? Sí, esa es una pregunta que uno puede hacerse. Nosotros también nos la hacemos, pero con nuestras facultades no podemos llegar a esa conclusión. ¿Pero usted tiene esa sospecha de que no, es que no puedo decir eso, no lo puedo decir. Además, también hay otra cosa acá, y es una práctica un poco... no sé, un poco democrática incluso diría yo, que es intentar acallar al mensajero, y en el sentido siguiente, y es que el alcalde se querelló en contra mía porque yo supuestamente habría develado un secreto, sí, que era el secreto del sumario que se estaba llevando a cabo. Entonces es bien fácil intentar inhabilitar a aquel que está tratando de hacer su trabajo por la vía de las querellas, porque además las querellas no siempre llegan a algún destino. Entonces, efectivamente, la querella se admite a trámite, genera una tensión no solo en mí, sino que en el equipo, por algo que uno está convencido que hizo lo correcto, pero además lo obliga a inhabilitarse los sumarios, porque según ese supuesto habría una especie de animadversión en contra de esa autoridad. Y eso evidentemente que no es así. Los hechos objetivos que nosotros determinamos en Recoleta fue que hay una cantidad que son miles de millones, que no está claro dónde fueron a parar, que son los que se traspasaron a esa fundación que era la de las farmacias populares. O sea, la idea es inhabilitarlo a usted y a usted le parece eso poco democrático. Me parece poco democrático porque en el fondo hay que dejar que las instituciones funcionen y que mejor que hubiese sido más claro que nos aclarasen o que nos dijeran, no, si esta plata que ustedes no saben dónde está aquí. Pero eso nunca se pudo... ¿Realmente? ¿Colaborado? O sea, si uno se querella en contra del que está fiscalizando, ya no creo que eso sea un símbolo de colaboración. O sea, ¿no le parece que ha sido proactivo y colaborativo? No, para nada. No, por cierto que no. Pero bueno, es parte también de las posibilidades que existen, ¿no? Vamos al caso Audio. Sí. Quiero preguntarle primero en términos generales, incluso como abogado, incluso más allá de como contralor, ¿cuál es el daño mayor que un caso así? Porque además toca abogados, sí, que son parte de lo que es el último refugio para un ciudadano, que es la justicia, en uno de sus componentes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el daño que provoca este caso? Este caso, y aquí ya lo digo como abogado y también como ciudadano, daña en general a todas las instituciones, porque genera esa sensación de que cualquiera puede hacer lo que quiera y que no va a pasar nada y cualquiera puede señalar que se puede hacer cualquier cosa. Total, lo importante acá es el fin, no importan los medios que se van a usar. Tiene la plata además para hacer. Exactamente, por cierto. Lo importante es que con esa plata yo puedo sobornar a quien quiera y por lo tanto puedo lograr el objetivo que quiera. Eso genera un daño tremendo a todas las instituciones. Yo creo que aquí la forma de salir es la respuesta institucional, que es lo que corresponde a un país democrático. O sea, que funcione la investigación, que funcionen las denuncias. Es un caso que en general no toca a la Contraloría porque solo, podríamos decir, de manera parcial nosotros vamos a tener que, todavía digo nosotros, aunque me queda una semana del cargo solamente, pero que vamos a tener que determinar si la Contraloría va a tomar o no esos sumarios que se están realizando en las instituciones que están aludidas. ¿Y no debiera entrar en servicio de impuesto interno? Hasta ahora el predicamento ha sido esperar un poco a que avance la investigación, la cual eventualmente puede llegar a la Contraloría o la Contraloría puede abocarse a esa investigación. En el tema constitucional, ¿quedó tranquilo cómo quedó configurado y descrito los roles, las potestades de Contraloría? Sí. Mire, yo respecto al tema constitucional quiero decir que en ambos procesos nosotros como Contraloría y como equipo de Contraloría y equipo directivo de Contraloría nos ocupamos del tema. ¿En qué sentido? Nos ocupamos de hacer presente el valor público que tiene el control, el valor que tiene la Contraloría, y eso fue recogido en el proceso del año pasado, fue recogido en la comisión experta y fue recogido en el capítulo que está hoy día, que es el capítulo 14 de la...
pero con una pequeña apostilla, podríamos decir, aunque suene un poco ciútico. Lo que pasa es que nosotros quedamos muy tranquilos con ese capítulo, pero me preocupa la forma en que quedó redactada esa especie de agencia anticorrupción, porque dice que va a coordinar a los organismos que tienen competencia en la materia. Por lo tanto, si los va a coordinar, quiere decir que es una coordinación que se pone por sobre el órgano que en este caso es la Contraloría y que es autónomo. Entonces habría que ver muy bien cómo va a quedar eso delineado después en la ley, porque si no puede significar un retroceso en términos de autonomía para la Contraloría. ¿Y ese podría ser un peligro para la lucha contra la corrupción? No, por cierto, claro, eso es el gran problema. Cuando el presidente de la República en un acto dice que no se puede retroceder respecto a los derechos de las mujeres, pero además se enmarca en un contexto en que estamos en campaña frente a un plebiscito el 17 de diciembre y el tema de las mujeres, el aborto y otros han sido tema de debate. ¿Eso es intervención electoral o no? No, yo creo que no es intervención. A mí me parece lo que ocurrió allí fue simplemente una expresión política de la autoridad política por excelencia en nuestro país, que es el presidente de la República. Contralor, ¿sería útil levantar el secreto bancario, esa nueva ley que se propone y de la cual se ha hablado antes? Yo creo que puede ser útil en la medida que efectivamente ese secreto se levante, es decir, no solo cuando el juez lo decreta, sino que los bancos sean mucho más ágiles en entregar la información que se les está pidiendo, porque no siempre esa agilidad ocurre. O sea, autorizada que sea la diligencia por el juez, no siempre es tan automática la entrega de esa información por parte de los bancos. Eso es una primera cosa que hay que dejar en claro. Sé que suena un poco general y críptico incluso lo que estoy diciendo, pero es que a veces... No, porque entregan la información rápido los bancos. Exacto, o sea, pero que quiere decir que a veces no ocurre tan rápidamente. Pero en segundo lugar, yo creo que debería haber una especie de autorización administrativa también para la Contraloría respecto, por lo menos, de ciertos funcionarios. O sea, hay una serie de funcionarios dentro de la administración del Estado o del Estado que tienen exclusividad de la función pública, donde sus ingresos están muy claritos, partiendo por los míos, ¿no? O sea, es claramente deducible de dónde vienen los ingresos de Jorge Bermúdez porque tiene exclusividad de la función pública. Entonces yo creo que no debería haber tanto problema en poder tener esa información que se mantuviera tal vez con carácter reservada, pero abierta a aquellos que tienen que fiscalizar. Yo creo que eso daría y ayudaría mucho a prevenir muchas tentaciones, por decirlo menos. ¿Llama la atención tanta resistencia con esta ley? Sí, llama la atención y de hecho cuando nosotros hemos pedido, porque esto lo hemos pedido muchas veces, que nos den acceso a las cuentas corrientes, lo primero que tenemos que aclarar es que lo que estamos pidiendo es acceso a las cuentas corrientes del servicio público, no del funcionario público. Contralor, ¿cómo ha sido fiscalizar a los 3 gobiernos que le ha tocado fiscalizar? Bueno, en un periodo tan extenso como el de 8 años uno alcanza a fiscalizar y a ver distintos matices en los distintos gobiernos. Yo creo que ha habido énfasis en cada uno de ellos. ¿Y dificultades? ¿Cuáles han sido? Obviamente, claro. Yo creo que en el primer gobierno que me tocó fiscalizar, que fue el de la presidenta Bachelet, yo llegué con bastante ímpetu, me sentía muy empoderado porque había sido ratificado por la unanimidad del Senado y ya desde el inicio traté de marcar una autonomía que es lo que corresponde a la Contraloría respecto del gobierno. Y eso generó algunas decisiones que hoy día, viéndolas en perspectiva, tal vez parecen un poco exageradas, ¿no? Por ejemplo, haber hecho un sumario directamente en la dirección administrativa de la presidencia por unas compras públicas, hoy día parece una cosa muy pequeña frente a cosas que después se destacaron o surgieron. Pero también ese mismo ímpetu me permitió enfrentar problemas grandes que tocaron muchas fibras, como por ejemplo el caso de Gendarmería y los jubilazos de Gendarmería. Yo creo que eso fue... Yo creo que fue como esos primeros 2 años fueron un poco de conocerse con el Ejecutivo y que fueron viendo eso de que el Contralor tenía ese carácter más autónomo. Luego con el gobierno del presidente Piñera, que fueron los 4 años, yo creo que ahí la vinculación fue una vinculación cordial, pero distante. Yo quise mantener una distancia respecto del Ejecutivo, lo cual no significa estar distanciados, porque eso significaría que uno está enojado con el otro. No, hay que mantener una distancia y creo que hay 2 hitos que son fundamentales en ese gobierno. El estallido, donde la Contraloría creo que tuvo un rol importante en su momento, sobre todo por los sumarios que se hicieron a los altos mandos. Y también yo quisiera decir por un momento que es un momento institucional muy importante, que fue cuando se citó al Consejo de Seguridad Nacional. Yo creo que cuando se cita al COSENA, creo que muestra un poco el nivel un poco de confusión que había en ese momento, porque efectivamente esta no era una crisis externa o para la seguridad de la nación, sino que era una crisis de orden público que no estaba siendo bien resuelta por quienes deberían hacerlo. Y yo creo que toda la modernización que después se da en Carabineros y todo lo que después se hace desde el punto de vista de cambiar protocolos, cambiar reglamentaciones, cambio en la gestión, dan cuenta que iba por ahí más bien la falta de preparación que había para una cosa así. El hecho de que vinieran todos del mundo privado
nos dijo usted hace 4 años, ¿no? Sí, más o menos, sí, 4 años. Sí, claro. Que eso había sido una dificultad, habían tenido que explicarle cómo era la función pública. Sí, bueno, eso también tiene harto que ver, y yo creo que, y ahí eso lo detecto en ese gobierno y en el actual, que ha costado un poco atraer gente con experiencia en lo público al sector público. Yo creo que desgraciadamente, precisamente porque tiene muchos costos personales, para qué decir de los eventuales costos económicos que para algunas personas pueda tener, pero tiene costos personales dedicarse a lo público. ¿Le ha faltado experiencia a este gobierno en la función pública? Bueno, y ahí voy al tercer gobierno. Yo creo que ahí, ¿cuál ha sido la y yo creo que la dificultad de este gobierno ha sido precisamente esa. O sea, que no hay una experiencia muy arraigada en el sector público. O sea, el solo hecho de tratar de entender cuál es el rol de la Contraloría y que el Estado en general pasa por la Contraloría, eso yo creo que ha costado un poco que permee hacia abajo en el gobierno. ¿Han sido todos igual de colaboradores con usted o alguno un gobierno más o alguno menos? Yo creo que con sus estilos todos han sido igualmente colaboradores e igualmente deferentes con la Contraloría, y creo que una prueba de eso está en que siempre hubo una relación de cordialidad institucional con cada uno de ellos. ¿Diría usted o mantiene la percepción de que usted ha sido un contralor incómodo para los políticos? Yo creo que... Hace 4 años me dijo que sí. Sí, yo creo que en el sentido de que no soy una persona que esté como en esos círculos, en el sentido de que no soy una persona que va a aceptar ningún tipo de acuerdo o de algo que vaya más allá de las facultades o que vaya menos de las facultades que tiene la Contraloría. Yo creo que he sido bastante autónomo en ese sentido, he sido muy independiente, y eso creo que a veces le costó para muchos políticos entender que ese era mi rol y que era el rol que quería cumplir. Mira, hay una cosa, y tal vez un poco personal, pero es que es de la interna de la Contraloría. Yo a la gente que trabaja directamente conmigo, me refiero a los jefes de división, por ejemplo, les digo, este es el trabajo de nuestras vidas, tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. O sea, de aquí nosotros no tenemos una aspiración para ir a otra cosa o a hacer otro tipo de carrera. O sea, nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible porque vamos a ser recordados por cómo lo hicimos acá, no en otra cosa. Entonces, creo que evidentemente uno va a seguir haciendo otras cosas, o en la universidad o en el mundo privado, pero yo creo que uno tiene que tomarse este trabajo como que es lo más importante que le va a tocar hacer. No estar mirando para otro lado respecto de lo que va a venir después. En su momento usted dijo que usted no hubiera indultado a presos condenados por delitos de lesa humanidad, que usted eximió de la toma de razón aquello porque no aportaba nada y porque no quería avalar con su firma algo que usted en su conciencia de abogado no hubiera hecho. Sí. Lo llevo y eso fue, me dijo, yo esto lo estoy opinando como ciudadano, como abogado, que era una opinión política. Quiero preguntarle, ¿usted hubiera indultado a los presos del estallido? Lo que pasa es que si hay ahí criminalidad común, que fue básicamente lo que hubo, no creo que corresponda que haya un indulto. O sea, creo que es un delito siempre, y por lo tanto no corresponde una justificación por una manifestación que uno llegue, no sé, a quemar el metro, por ejemplo. Esas cosas son inaceptables. No, por cierto que no. Lo cual no quita que no diga que hubo excesos en el uso de la fuerza. O sea, no son cosas incompatibles. Una cosa son los crímenes y otra cosa son los abusos en el uso de la fuerza. ¿Pero a usted le parece un error los indultos a los presos del estallido? O sea, obviamente que creo que no ayuda a la coherencia que tiene que haber en el discurso respecto de la lucha contra la delincuencia. Más aún en los casos en que tuvieran antecedentes delictuales previos. Claro. Pero eso no es una decisión mía, por cierto. Estoy opinándola nomás. Sí, le estoy pidiendo la opinión como abogado. Claro. Y creo que es coherente con lo que dije antes también, o sea, hace 4 años, ¿no? En el sentido de que las responsabilidades tienen que hacerse cumplir también. Usted diría, para ir cerrando, usted diría que los políticos ponen los recursos y las facultades donde dicen que están sus intenciones en el combate contra la corrupción. Bueno, si uno mira el presupuesto de la Contraloría no podría llegar a esa conclusión, no necesariamente. O sea, de hecho, si bien nominalmente el presupuesto, por ejemplo, de la Contraloría ha ido aumentando, no aumenta ni en la variación del IPC, o por lo menos no aumenta como aumenta el presupuesto de la nación, ¿ya? Lo cual
obliga a extremar los esfuerzos para hacer más con los mismos recursos, básicamente. Yo creo que eso ha sido lo que se ha hecho acá. Pero efectivamente, cuando uno mira, por ejemplo, la Ley de Transparencia 2.0, que era un avance muy importante en términos de transparencia, que es un antídoto contra la corrupción, y donde habían esas facultades las que he mencionado respecto del acceso a cuentas corrientes para la Contraloría, y está casi ya, van a ser 2 años, porque ya estamos en diciembre, no va a pasar nada hasta marzo del próximo año. Efectivamente uno dice, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que esto esté detenido tanto tiempo? Y ahí yo no me lo puedo explicar. Esa falta, esa divergencia entre lo que se dice y luego las decisiones que se toman, o que no se toman en este caso, no me las puedo explicar. Me cuesta explicármela. A menos que no haya la misma voluntad real que la declarada públicamente. Claro, exactamente. La corrupción. Sí. 2 cosas que se me quedan en el tintero antes de hacer la pregunta final. ¿Cómo vio la resistencia inicial de las jefes de asesores de Miguel Crispi a ir a declarar a la comisión investigadora en el caso Convenio? Me parece que fue un error. Me parece que fue un error de todo punto de vista y creo que los hechos posteriores lo demuestran, porque en primer lugar, si no hay nada que ocultar, uno no tiene por qué, y no tiene por qué saberlo todo tampoco. O sea, una respuesta válida también puede ser, miren, no lo sé, lo voy a averiguar. Entonces, en ese sentido, claro, hay que estar tal vez en la posición de esa persona, pero me parece que cuando uno es convocado por el Congreso, en ejercicio de sus facultades, Congreso que tiene y Cámara que tiene legitimación democrática, creo que uno tiene que respetar eso y tiene que concurrir. En ese sentido me parece un error. Pero también me parece que del punto de vista del respeto a las instituciones y a la democracia también, porque en el fondo todos los que estamos en una posición de poder tenemos la obligación de rendir cuentas. Y rendir cuentas no quiere decir que cuadre la suma, lo que quiere decir es justificar nuestras acciones y nuestras omisiones. Y eso se hace en los espacios democráticos, por ejemplo en el Congreso. ¿Usted comparte la opinión que nos dio el fiscal nacional Ángel Valencia, que desde el punto de vista penal, independiente desde el punto de vista administrativo, para todos los efectos penales, Miguel Crispi es un funcionario público? Yo creo que, yo no soy penalista en primer lugar, pero sí conozco esas normas del Código Penal y conozco cómo se han aplicado, y efectivamente creo que tiene toda la razón el fiscal nacional en el sentido de que el concepto penal de funcionario es mucho más amplio que el funcionario público de un servicio público. O sea, eso abarca a empleados de empresas del Estado, a trabajadores que están contratados por el Código del Trabajo y así sucesivamente. Entonces, ¿Independiente cómo se les paga? Independientemente de la denominación del contrato. Me queda una duda también. ¿Por qué usted dijo en algún momento que el caso de Las Condes le parecía más grave que el de Santiago? Algunos sintieron que estaba de alguna manera bajando el perfil al caso de Santiago. No, todo lo contrario. No, o sea, son igual de graves. Pero me parece más grave porque, en primer lugar, por lo menos en Santiago habían unas cotizaciones. Sí, que también cuestionadas. También cuestionadas, pero por último uno podría decir, bueno, tomé las decisiones mirando las tasaciones que se hicieron de los inmuebles. Y en segundo lugar, por el uso del suelo. Porque en Santiago lo que se estaba comprando, no estoy bajando el perfil, porque efectivamente se estaba pagando muchísimo dinero por algo que valía menos, y además que había aumentado repentinamente de valor, pero lo que se estaba comprando era efectivamente una clínica. Y por lo tanto, desde el punto de vista urbanístico, ahí hay una clínica y se puede realizar una labor de atención médica, cosa que no ocurría en Las Condes. Cierro preguntándole, ¿lo vamos a ver en el futuro postulando algún cargo de elección popular? No, de ninguna manera. ¿Puerta completamente cerrada? Sí, absolutamente cerrada, porque en realidad yo quiero tener una vida tranquila. Lo haría muy mal, además, desde el punto de vista de cualquier candidatura. No tengo pasta para eso. Creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Ni un ministerio? No, porque también, imagínense qué significaría eso, que uno es mucho más complejo que izquierdas y derechas. Entonces yo no quiero estar encasillado en eso. Contralor, muchísimas gracias por habernos acompañado en la última entrevista. Sí, muchas gracias por esta oportunidad también. Muchas gracias. Y ustedes, por supuesto, sí.